Buenas noches, nuestros queridos hermanos. Bienvenidos a este su programa Tiempo Nuevo Nueva Tierra, ¿verdad? Un programa de nuestra parroquia San Antonio de Padua de Isabela, ¿verdad? Aquí le habla su amigo y hermano Gabriel Maldonado y por allá. Santas y buenas noches, Abraham Pérez, acá otro lunes más, compartiendo, orando y meditando la palabra con ustedes. Estamos muy contentos, ¿verdad? Más que vinimos de este fin de semana que tuvimos nuestro retiro de Cuaresma, ¿verdad? Un retiro muy bueno donde nos acompañó Monseñor Elías, ¿verdad? De rector del seminario, ¿verdad? De nuestra amada diócesis de Ponce, que estuvo con nosotros, ¿verdad? En una meditación muy particular, muy profunda, ¿verdad? Sobre ese mensaje del Papa para la Cuaresma que estuvimos dialogándolo aquí la semana pasada. Así que los invito nuevamente a que lo leamos, que lo meditemos y los que quieran, ¿verdad? Escuchar el mensaje que no pudieron participar del programa de retiro de Cuaresma, también por aquí en la página de nuestra parroquia, también en el YouTube, está disponible el mensaje, así que también lo pueden observarlo, ¿verdad? Luego que terminemos el programa, pues pueden buscarlo. Y de esa forma, les recuerdo, ¿verdad? Que estamos a través de la página de la parroquia, Parroquia San Antonio de Padua de Isabela, Puerto Rico, y también a través del YouTube de nuestra parroquia, Parroquia San Antonio de Padua, rayita Isabela, así que, Isabela, Puerto Rico. Así que bien importante, ¿verdad? Que nos busquen de esa forma para que nos den like, ¿verdad? Les den seguir para que las notificaciones de las distintas actividades que durante este tiempo de Cuaresma, Semana Santa, Pascua, vamos a estar transmitiendo varias celebraciones, los mismos programas especiales que vamos a estar teniendo, así que vamos a llevar, ¿verdad? Esta parroquia o esta evangelización virtual de nuestra parroquia, vamos a llevarla, ¿verdad? Como ya llevamos ya 2 años, ¿verdad? Prácticamente trabajando esta misión, de esa misma forma se va a seguir haciendo. Así que, como siempre les decimos, necesitamos el dedito misionero, donde usted va a ir por aquí en una esquinita, en este lado o en aquella, usted le va a dar share, le va a dar like y va a compartir este mensaje. O sea, ayúdenos compartiendo este programa a través de su página, lo mismo de YouTube, lo pueden compartir por WhatsApp, ¿verdad? O por Messenger o por mensaje de texto, para que otras personas también puedan enriquecerse del mensaje, ¿verdad? Que el Señor tiene para esta noche, ¿verdad? Con nosotros, que vamos a compartir. Lo mismo, pues vayan saludándonos por aquí. Estoy viendo que ya hay gente que está conectada por aquí. Muchos saluditos. Buenas noches a todos, ¿verdad? Los que nos están saludando pueden escribirnos también sus mensajes, sus preguntas, ¿verdad? Las vamos a también estar viendo por aquí por el mensaje. Abraham. Aquí para no quedarme sin palabra como en el programa pasado. Sí, muy contento, muy contento. Estábamos compartiendo antes de empezar el programa, Gaby y yo hablando de la experiencia que tuvimos en el retiro, que fue enriquecedor. Fue una experiencia muy buena, muy espiritual y a la vez, le decía a Gaby, ahora me olvidé los besos que se pudieron dar con toda la precaución, ¿verdad? Que hay que tener, pero toda esa gente que nos encontramos nuevamente y que nos estamos nuevamente activando presencialmente a la obra del Señor y vamos a seguir hacia adelante porque a eso es que estamos llamados, ¿verdad? A seguir a Jesús, a seguir al Maestro, a transformarnos o dejarnos transformar por el Maestro. Y en esa misma línea que dice nuestro hermanito Abraham, realmente volver a ese encuentro, ¿verdad? Ese compartir, ¿verdad? Que tuvimos en el retiro de Cuaresma fue bien bonito. O sea, volver a ver al centro de la forma en que lo vimos, volver a compartir, ¿verdad? Con todas estas personas que siempre compartíamos, volver a ese encuentro, ¿verdad? Y ¿qué es lo que queremos? Ya tenemos que empezar a reencontrarnos nuevamente, a tener, ¿verdad? Ya con el favor de Papá Dios, esta pandemia estamos pasando de ella. Así que tenemos que volver a esos encuentros, ¿verdad? Esos encuentros en familia, esos encuentros de amor, ¿verdad? Que teníamos, de evangelización, ¿verdad? Que es de comunidad, ¿verdad? Dándole gracias al Señor de la libertad que tenemos, ¿verdad? Y de la tranquilidad que tenemos de poder disfrutar de su palabra, poder compartirla en comunidad, poder expresar nuestra fe. Cuando hay lugares en el mundo donde están siendo oprimidos y lugares en el mundo donde están viviendo, ¿verdad? Conflictos, ¿verdad? Como lo de Ucrania y como lo de Rusia, que no tienen la libertad, ¿verdad? Y la tranquilidad que tenemos nosotros. Así que también pedimos por ello, ¿verdad? Y por la paz del mundo, ¿verdad? Principalmente de esas regiones en conflicto. Así que en esa línea vamos a empezar como hacemos todos los lunes, ¿verdad? Y hoy no es la excepción. Vamos a comenzar este programa, ¿verdad? Con esa oración, una oración
particular a esa parte de Dios, a ese Dios con nosotros, ¿verdad? Ese abogado, ese paráclito, ese consolador que el Señor dejó, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya para que porque va a venir uno que va a ser mejor que yo. ¿Verdad? Y va a ser ese abogado, ese paráclito, ese consolador, esa parte de Dios que vive en nosotros, ¿verdad? Que solo lo que necesita es que lo invoquemos. Y en esta noche lo vamos a invocar, ¿verdad? Para que se manifieste en entendimiento, en sabiduría, ¿verdad? Y que utilice estos medios para manifestar su gracia y su misericordia. Así que empezamos por aquí, nuestro compañero ahora pues nos va a acompañar. Está en silencio, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén, ¿verdad? Y ya habiendo, ¿verdad?, recibido, habiendo invocado ese Espíritu Santo que sabemos que está aquí con nosotros, ¿verdad? Y lo amamos y le bendecimos. Vamos entonces ahora a proclamar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no se lee, se proclama, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que vamos a estar proclamando, ¿verdad? De la liturgia, ¿verdad? Del domingo de ayer, el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio está tomado de el Evangelio de Jesús, de Lucas, capítulo 9, versículo del 28 al 36. Y nos dice así. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaban hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo con ellos. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Comentar la parte que el Evangelio nos trae previo a ellos enfrentarse a la gloria, ¿no? A la gloria del Señor, cuando nos dice Pedro y sus compañeros caían de sueños y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Esa palabra o esa experiencia de sueño en momentos clave los vamos a ver en esta lectura y próximamente los vamos a ver también en un acontecimiento de alta importancia en este proceso de Jesús, que fue allá en el Getsemaní, que allí también el sueño aparece ese sueño en ello, ¿no? No obstante, lo que quiero apuntar por acá, que me llama la atención, es que el sueño no se queda en sueño, es decir,
el sueño no los vence, el sueño no los vence al final. Al final es la palabra de Jesús, es la presencia de Jesús, es la gloria de Jesús que los ayuda a los apóstoles a ir abriéndose a la manifestación de su gloria, es decir, a la, a la, a la a esa transfiguración que ven en la persona de Jesús y en esto, en Moisés y en Elías. Y así también vamos a verlo, ya eso lo vamos a profundizar un poquito más allá en el Getsemaní, cómo sí está el sueño, está esa parte humana de nosotros que frente a ese llamado de Jesús, frente a ese caminar al lado de Jesús y específicamente en situaciones difíciles, porque aunque aquí vemos la glorificación de Jesús, vemos esa transfiguración que algunos de los autores nos hablan y nos dicen, pues miren, aquí hay una confirmación, una experiencia para fortalecer la fe de estos principales apóstoles que sí necesitaban ser fortalecidos para pasar todo este proceso. Pues ni se diga la tremenda fortaleza que necesitaban. Aunque paralelo, pues eso, vemos el sueño como esa parte nuestra humana, esa, por decirlo de alguna manera, representación de nuestra debilidad. No obstante, es Jesús el que echa mano de ellos en aquel momento y de nosotros cuando ya somos o nos estamos viendo vencidos en ese llamado a caminar y en ese llamado al proceso de salvación, acompañado con Jesús, que de alguna manera Jesús permite que nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Vayamos en muchas instancias experimentándolo, es decir, hacia dónde vamos caminando, ¿no? Pero interesantísimo. Vamos a ver qué nos dice Gaby sobre su reflexión. Prácticamente de uno de los evangelios más hermosos, ¿verdad? O de la experiencia, ¿verdad? Vividas como son más hermosas. Eh, pero me toca mucho el principio. Nos dice, en aquel tiempo Jesús acogió a Pedro, a San Juan y a Santiago. O sea, Jesús lo escogió. Él tiene a dos apóstoles y dijo, estos tres son los que me voy a llevar. Por lo cual muchas veces el Señor dentro del grupo, dentro de los cristianos, nos escoge, ¿verdad? Muchas veces a nosotros, ¿verdad? Dentro del grupo de cristianos, de católicos que van a la parroquia, escogió a Gaby, escogió a Abraham para que hicieran este programa. Escogió a Amalia, escogió a Ivonne para que cantaran en la capilla de Medina. Escogió, o sea, nos va escogiendo. Escogió a Wilmer para que de Colombia llegara a Puerto Rico para que fuera el párroco. O sea, como el Señor dentro de su grey, dentro de su grupo, Él nos escoge y a cada uno nos da misiones especiales. Estos tres apóstoles lo escogió para que dieran testimonio, ¿verdad? Para que lo que quieran fueran testigos de la gloria de Dios. Mira qué cosa maravillosa, porque a pesar de que ellos van a acompañarlo, quizá era de noche, pero igual el sueño, y es lo mismo que nos sucede a nosotros. Para que vean, esto es un ejemplo de nuestra humanidad y de cómo, como es prácticamente el sueño es una de esas debilidades o tentaciones que tenemos al momento de orar. Al momento de decir, mira, voy a sacar un ratito para orar con el Señor, voy a sacar un ratito de oración, voy a hacer el rosario, es cuando más sueño nos da. Voy a leer la Biblia, es cuando más sueño nos da. Así que vemos que nosotros no somos los únicos. Prácticamente una de las tretas que usa el enemigo, como está escuchando el predicador que decía que venía con el jabito, nos pasaba como los gatitos cuando le pasan por el lado a uno con el jabito, que pega a pasarle a uno, pega a pasarle ese jabito para que uno se duerma. Y uno tratando de leer ahí, y los ojitos se le cierran a uno. Pero quizá imagínense que esos apóstoles ahí pero perseverando, ¿verdad? Para no quedarse dormidos. Y lograron ver la gloria de Dios. Imagínate si se hubieran dormido, no hubieran visto la gloria de Dios. Así que muchas veces, así mismo el Señor, ¿verdad? En el momento de la oración, en el momento de la meditación, donde el Señor quiere manifestarse en nuestra vida, tenemos que perseverar, como lo hicieron esos apóstoles, para encontrarse con la gloria de Dios. O sea, como dice la palabra aquí, dice, de repente dice que lo vieron hablando, pero, o sea, y apareciendo con gloria. ¿Ves?
o sea, que vemos que Jesús ya era un Jesús, en ese aspecto, era en ese momento, en la visión que tuvieron esos apóstoles, vieron a Jesús glorificado, a nivel, ¿verdad? Con Elías, con Moisés, vieron a un Jesús glorificado en su esplendor. Y fue tan grande eso, lo que sorprendió a ellos, que dice al final, no contaron a nadie lo que habían visto. Dice que no me van a creer. quizás fue tan grande la impresión que ellos decían, es que esto no puede ser, ¿sabes? Quizás fuera lo que nosotros diríamos, pero es que, pero Abraham, que si lo decimos nadie no nos va a creer, y muchas veces nosotros vivimos experiencias que el Señor nos permite vivir, y es real, ¿verdad? Y muchos de nosotros el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Vivir una u otra experiencia o revelaciones que el Señor ha tenido en nuestra vida. Pero es que si yo lo digo, nadie me lo cree. Pues mira, esto lo vivieron esos apóstoles, ¿verdad? Que luego entonces fue parte de su testimonio, pero eso está escrito en la palabra, por eso está en el Evangelio. Pero ese aspecto de lo cogió, o sea, Jesús los cogió. Digo, tú eres, o sea, estas personas, o sea, de todos sus discípulos, ¿por qué tiene que ser Pedro? ¿Por qué tiene que ser Juan? ¿Por qué tiene que ser Santiago? Pero el Señor tenía esa misión, tenía ese regalo especial para ellos. ¿Ves? Así que de esa forma, si perseveramos en los caminos del Señor, el Señor nos va a dar regalo y nos va a escoger para presentarnos su gloria. Ahora, los envuelve una nube y de esa nube la palabra de Dios, la voz, esta voz que le dice a ellos, ¿no? Le dice, este es mi hijo, el escogido, escuchadle. A veces algunas personas nos preguntan a nosotros, oye, ¿por qué ustedes, por ejemplo, en el ámbito católico, por qué ustedes dicen que o siguen, ¿verdad?, el ministerio del Papa o es el Papa, lo nombran como su guía, su cabeza y demás? ¿Por qué? Bueno, porque probablemente, vamos a ser sinceros, hay pronunciamientos de muchos papas o de un papa que uno diría, oye, si fuera diferente la cosa, fuera más fácil para mí, mi vida fuera más fácil, bueno, pero hay unas directrices, hay unas encíclicas, hay un discernimiento de la palabra por medio del magisterio encabezado por el Papa, para dar camino al proceso histórico de la salvación. ¿Y por qué nosotros lo seguimos? ¿Y por qué, aunque no nos guste, por qué? Porque Dios dijo, este es mi hijo muy amado, que era Jesús, y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú eres piedra y sobre ti yo edificaré mi iglesia. Y dijo otra cosa también. Le dijo a Pedro, mira, que el diablo ha pedido permiso y perdona Jesús que yo use este término, para darte contra el piso. Pero cuando tú te levantes de la lona medio achocado, tú debes fortalecer o debes guiar o debes a tus hermanos y a los demás. Y obviamente a nosotros. Pues ¿por qué? Porque Jesús lo dijo, pero Dios dijo, este es mi hijo, hagan, escuchen. Y en este caso dijo, ¿verdad? Escuchadle. Así que, porque Jesús dijo y habló de la resurrección y porque Jesús estableció cómo es el proceso de salvación, pues quizás yo sería más bonito, no más bonito, pero quizás sería más cómodo creer en la reencarnación. Yo no sé. Pues yo creo en la reencarnación y una vez yo muero, nazco pajarito, nazco hojita, nazco no sé qué, hasta que me voy uniendo al universo y la cosa que sé. Es que, pero como eso no lo dijo Jesús. Y alguien decirá, pero que todas las religiones son culto. No, Dios reveló, se reveló por medio de Jesús. Dios en la persona de Jesús y, por ejemplo, en esta experiencia, audiblemente aquellos tres apóstoles que, como dice Gaby, fueron escogidos para que vieran y para que escucharan eso y para que transmitieran lo que vivieron y experimentaron. Así que, por eso, ¿verdad? Nosotros
en reconocimiento con todas nuestras imperfecciones de lo que es mandado por Dios en la persona de Jesús, acogemos en nuestra vida y en nuestra iglesia. ¿Verdad? Y en esa misma línea, dice, ¿verdad? Vemos a Pedro siempre como vamos a ver que Pedro, en las diversas experiencias con Jesús, siempre Pedro como que mete la cuchara. Dice, pero espera, ¿tú estás bueno aquí? ¿Sabes? Ve la gloria, ¿sabes? Estoy viendo a Moisés, está Elías, está Jesús, están en su gloria, esto está bueno aquí, ¿sabes? Como que, espera, pues quizás en su mismo, ¿verdad? Acción de querer permanecer y que ellos permanecieran ¿verdad? Con nosotros. Dice, maestro, qué bien se está aquí, ¿verdad? Pues, o sea, qué bien se está aquí, maestro. Entonces, ya al nivel de que entonces vamos a hacer tres tiendas, tres chozas, tres casitas, tres lugares, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Así que cuando él define eso es porque ellos estaban ahí, ellos vieron esa conversación que Jesús. ¿Cómo ellos pudieron definir quién era Moisés, quién era Elías? O sea, ellos estaban pendientes, ¿verdad? Porque sabemos que Elías había vivido muchos años atrás, antes de que todos los apóstoles hubieran nacido. Lo mismo Moisés. ¿Cómo ellos sabían que era Moisés y Elías? Así que ellos tal vez pudieron, ¿verdad?, escuchar esa conversación de Jesús, ¿verdad? Quizás estaban allí tranquilitos en una esquinita viendo cómo se manifestaba todo eso, escuchando esa conversación, porque dice que aparecieron ellos con gloria y hablaban de su muerte, hablaron de la misión de Jesús. O sea, Elías y Moisés vinieron a hablarle a Jesús de su misión, de cómo tiene que cumplir su misión, ¿verdad? De que su misión tiene que consumarse en Jerusalén. Cuando hablamos consumar, es que tiene que culminar. Cuando tú consumes algo, ¿verdad? O consumar, prácticamente se va a terminar. Tu misión termina, ¿verdad? O tiene que tener un culmen en particular en Jerusalén. ¿Ves? Por eso es que ya Jesús, pues ya aquí estamos viendo cómo Jesús, ¿verdad? Más que de su vida pública y sus acciones y lo que hizo, pues comienza ya ese recogimiento al culmen de su misión, ¿verdad? Y ahora estamos viendo estos encuentros, como dijo Abraham, vamos a ver otros encuentros donde Jesús está con los apóstoles y le pide, no velan de mí conmigo ni una hora no pueden velar ni una hora conmigo. Donde Jesús está orando, Jesús les dice, oren, velad y orad, los deja velando y orando, y cuando llega lo coge foncando, los regaña y les dice, mira, no, vuelve otra vez a orar, y vuelve otra vez, lo coge dormido, y les dijo, pues mira, ya quédense dormidos. Claro, estoy diciendo los términos míos, pero ya después ya llegó mi hora, ya para qué, ya quédense dormidos. Pero vemos, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad? Con sus diversas experiencias, pero ya va llegando, ¿verdad? A esa preparación para el culmen de su misión en la tierra, ¿verdad? Consumar su misión aquí en la tierra. Así que, Abraham. Mira, y es que me viene, no lo tenía en el bosqueo. A veces nosotros empezamos estos programas escribiendo un bosqueo y como que de alguna manera el Señor no. Pero mira, estoy pensando, mira cómo aquí se ve de alguna manera también cimentado, es decir, estableciendo unas bases para lo que nosotros ahora hablamos, la iglesia celeste, la iglesia caminante, ¿no? Y la iglesia en marcha. Pero mira, me viene a la mente, mira ese diálogo que Jesús tenía con estos dos santos varones que eran pues de siglos atrás y tenía un diálogo en ese proceso de su experiencia de vida. Y de ahí, obviamente, de ahí y en ese tipo de profundización a través de los siglos de la iglesia, esa experiencia que tuvieron los apóstoles, cómo van estableciendo el camino para identificar que cuando hablamos de la espiritualidad, en el plano de la iglesia, en el plano de la vida espiritual, del reino de los cielos, visualmente nosotros vemos que está el mundo y uno muere y todo ya, entre comillas, desaparece. Pero oye, Moisés no desapareció, Elías no desapareció y estaban hablando con el maestro. Por eso la iglesia, a través de los siglos, nos propone que nosotros podemos entrar en un diálogo con aquellos hermanos nuestros que ya la iglesia los ha reconocido como
como héroes y heroínas de la fe, y que ellos, como parte de la iglesia y del cuerpo místico de Cristo, que somos todos, de la misma manera que yo le puedo decir, Gaby, tengo esta situación, mira, ora por mí, intercede por mí, acompáñame en tu oración, como Moisés y Elías estaban acompañando a Jesús en ese momento que le tocaba entonces bajar a lo que a su experiencia, a lo que podríamos decir la experiencia máxima, y el acontecimiento máximo del ser humano que se dio en Jesús en ese proceso, ¿verdad?, de muerte y crucifixión y resurrección. Y en esa misma línea, ¿verdad? Cuando el Señor se presenta, ¿verdad? En su gloria y su majestad, ¿verdad? Escuchando a Abraham, recordaba cómo, ¿verdad? Y lo puedo traer cómo Pedro es tan similar, ¿verdad? Las acciones de Pedro, la actitud de Pedro es tan similar a la nuestra. Muchas veces nosotros tenemos un encuentro, ¿verdad? Y de esto vamos a hablar ya mismo, vamos a hablar de la transformación de nuestras vidas. Pero muchas veces tenemos un encuentro con el Señor, vivimos un encuentro emocional, ¿verdad? Donde el Señor, ¿verdad? Vivimos diversas emociones que transforman nuestra vida. Pero nuestra vida es un ciclo como la de Pedro. O sea, Pedro vio la gloria de Dios. Pedro se percató, ¿sabes? E increpó y dijo, mira, Señor, vamos a crear 2 chozas, vamos a hacer esto, 3 chozas, para que se queden aquí con nosotros, porque si tú le vas a preparar 3 casitas es porque quiere que se queden aquí con nosotros. ¿Sabes? Porque tú no le preparas una casa a una gente que tú no quieres que se quede. Así que vemos como Pedro, el primero que dice, Señor, vamos a crear 3 tiendas, vamos a que se queden aquí con nosotros, qué bueno estaría, qué bueno está Moisés, estás tú, mira, en tu esplendor, en tu verdad. Incluso, ¿verdad? Escuchan la palabra del mismo Dios Padre que les dice, este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Dice, escuchadle su palabra, su enseñanza, lo que decía. Incluso, a pesar de estas experiencias y que muchas veces nosotros las vivimos, ¿verdad? Con encuentros que tenemos, ¿verdad? En retiro, en actividades, de todo eso. A pesar de esta experiencia, que tú dices, mira, con esta experiencia no hay forma que él niegue a Jesús. No hay forma no hay forma, porque el Señor, muchos de nosotros, Señor, yo quiero verte, yo quiero, o sea, si tú se me presentas, yo voy a creer de verdad, como Santo Tomás, ¿ves? Y queremos ver, pero Pedro vivió esa experiencia y lo negó 3 veces, ¿sabes? O sea, no confió en él, no lo acompañó en su muerte, se defraudó cuando Jesús muere en la cruz. ¿Sabes? ¿Cómo usted se dejó morir? ¿Sabes? Ellos vieron cuando le cortó la oreja al soldado y Jesús le sanó la oreja. Vieron tantos milagros, vieron tantas acciones, vieron tantas cosas para que se convirtieran, ¿verdad? Y hubo varios, ¿verdad? Porque no estoy dando de que Pedro no transformó quizás su vida en ese tiempo que estaba con Jesús, pero vemos cómo esa transformación no fue completa. Y no fue hasta que recibió el Espíritu Santo, no fue hasta que tuvo ese segundo encuentro con el Señor, ¿verdad? Ya ese Señor resucitado, donde realmente me confirmó su fe. Y el Espíritu Santo, en través de esa confirmación, entonces que le da la fortaleza. Pero muchas veces lo que nos pasa en nuestra vida. Vivimos emocionalmente, vivimos este encuentro con el Señor. Quiero comerme el mundo, quiero ver que de momento, pero no te encontraste con la gloria de Dios. ¿Sabes? Entonces el Señor tiene que encontrarse día tras día, año tras año en la Pascua. Por eso es que nuestra iglesia nos vuelve, porque nuestra vida es cíclico. Nos levantamos, estamos arriba, paz, caemos. Volvemos, nos levantamos, paz, caemos. Lo importante es no llegar al piso. Y si llegamos al piso, vuelve otra vez, jala por el pasillo y sube. Hasta que pues, busquemos quedar en esas altibajos, no tocar el piso, mantenernos, tratar de mantenernos. Que hay veces que estamos bien, a veces estamos un poquito, pero mantener ese loop, ¿verdad? Que nos ayude a llegar a ese estado, llegar a ese, como yo decía Abraham, yo estoy seguro que me voy a salvar. ¿Cuánto tiempo esté en el purgatorio? No lo sé. Ya estamos trabajando para estar el menos tiempo posible en el purgatorio. Pues esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Abraham.
Sí, 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 me acuerdo que estamos conversando al respecto, estamos conversando. El, el, Mira, te escuchaba hablar y me transporto a 1970 y quizás 78, pero me veo caminando hacia donde iba. Y yo decía, yo iba orando, y yo, Señor, yo quiero ser como Juan Bautista, que aunque me quieran cortar la cabeza, olvídate, yo no, 78. Y del 78 acá, la verdad es que le he tenido que decir a Jesús, yo no te he negado 3 veces, como Pedro te negó 3 veces, pero eso, bendito sea Dios, se multiplica exponencialmente. Y lo que tú estás diciendo, yo de verdad te escucho hablar y yo voy mirando cómo el Señor ha ido, pues, y si no fuera por él, ¿sabes? Si no fuera por ese empujón, ese alón, esa dirección con aquella persona, con esta situación, esta circunstancia, lo que sea. Uy, Dios mío, yo, pues, la verdad es que sería de mí en ese sentido, ¿verdad? Esa es mi experiencia mirándola en ese sentido. Así que pues, y esas experiencias de vida nos llevan a nosotros, pienso yo, por lo menos nos llevan a nosotros a un punto donde uno tiene que dar el salto a la fe y entregarse con toda su miseria, con todas sus situaciones, como Pedro, como Pedro. La verdad es, ¿qué jefe de Estado escogería a una persona con el perfil de Pedro para que dirigiera su Estado? Y en este caso la iglesia. Pero Jesús, eh, como Dios, como hijo de Dios, sabía lo que hacía. Pues él sabía lo que Pero es hacía. que también en las acciones de Pedro, ¿verdad? Cuando vemos, ¿verdad? Quizá, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa rápido, pero en las acciones de Pedro, Pedro sobresalió, lo estamos viendo en el Evangelio, sobresalió por encima del apóstol, aunque fuera por entrometido, aunque fuera por ignorancia, aunque fuera, pero se atrevía. O sea, porque mira, en ese momento de un contraste con la gloria de Dios, ¿qué haríamos nosotros? ¿Sabes? Hay canciones, ¿sabes? Me quedaría perplejo, no haría nada. ¿Sabes? Pedro habló, Pedro tomó la palabra de Dios, mira Señor, ¿sabes? ¿Tú te imaginas? Jesús está hablando con Elías y Moisés, que venga Pedro entrometido, hey, mira, vamos que preparamos y nos quedamos aquí hoy. O sea, y Pedro tomó esa acción, quizás por ese atrevimiento, ¿verdad? Y ese entrometimiento de Pedro lo llevó a ser ese líder de la iglesia, ¿no? Pues digo, mira, No, no, este es el loquito que yo necesito, como Abraham, como Gaby, este es el loquito que yo necesito. Bueno, somos los loquitos que el Señor necesita para este momento que nos tiene ahora. y si uno hace eso que tú estás diciendo, un análisis de perfil de personalidad, y mira cómo el Señor en la figura de Pedro y otras a través de la historia, millones de personas, ¿verdad? Que han aportado muchísimo a la iglesia y uno mira eso, uno ve cómo ese apasionamiento de Pedro, esa espontaneidad, me llevo el mundo de frente y esto es lo que es, pero después me echó eso. Jesús y el Espíritu Santo, como tú decías, lo transformó. Lo transformó, que de hecho es parte de lo que vamos a ir hablando un poquito, cómo el Espíritu Santo utiliza la materia prima que nosotros tenemos, esa materia, y la transforma, pero obviamente, tenemos que entonces tener la disponibilidad y la disposición que tuvo Pedro cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes también quieren dejarme? ¿Se acuerdan aquello? Que Jesús dijo que el que no comiera su cuerpo y no bebiera su sangre no entrará al reino. Y estaba hablando carne y sangre. Y los judíos dicen, pero este hombre, ¿qué le pasa, chicos? Que lo hemos hablado en otros programas. Está hablando que nosotros vamos a comer carne y que vamos a beber sangre humana, porque él es humano. Y se fueron, no podían entender eso. Y cuando pregunta, el primero que salió fue Pedro, y yo, pero ¿a quién vamos a ir si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? Olvídate de eso, vamos a comer carne y a beberte la sangre, porque ¿qué vamos a hacer? Lo que Esa tú digas. espontaneidad, tú digas.
No, Entonces yo entiendo y que esa misma línea, ¿verdad? Esa misma línea, quiero introducir el tema, ¿verdad? Para dejarte, Abraham, hablando de eso. Pero es lo mismo que estamos sí, hablando, el tema de hoy. Cuando decidimos seguir a Cristo, nuestra vida está transformada. Esa es. ¿Por qué nuestra vida es transformada, verdad? Abraham? Ese es el tema, ¿verdad? sí, sí, sí. Yo lo más que bueno, estaba pensando decir un poquito más, lo que me faltaba debería decir, y en esa misma línea, era transformación, transformación. Y hablamos de nuestra vida y lo podemos ver de la siguiente manera. La filosofía, cuando habla de unos temas, la filosofía habla de materia y forma. Entonces, nosotros pues podemos decir, nuestro cuerpo es materia, materia, como la piedra, como la es mouse, es materia, ¿no? Átomo, molécula, y todas esas cosas. Entonces, pero cada materia o diferentes materiales tienen una forma diferente dada en caso de las materias que usamos, la materia prima, dada por la fábrica o que conforma esa materia de acuerdo al objetivo o a la necesidad que tienen para usar esa materia. Es decir, está la materia prima, está la materia, pero la materia se le da forma. Y espiritualmente, eso es lo que estamos hablando. Espiritualmente, nosotros pues somos un material humano, pero ese material humano, cuando decidimos seguir a Jesús, que nos llama a Cristo, nuestra vida que es parte, o nuestra materia y nuestra vida es una, pero vamos, está ahí unido, estamos unidos, eso es lo que somos, ¿no? Espíritu, materia, como Jesús eh, le va dando forma, transformar, es decir, le va dando forma, le va dando forma. Pedro era esa personalidad y Jesús le fue dando forma. Igual a nosotros, ¿verdad? Si vemos nuestras vidas en ese proceso de entrega, de búsqueda de santidad, de búsqueda de seguir a Jesús. Gaby. Cuando decimos, cuando decidimos seguir a Cristo, nuestra vida es transformada, ¿verdad? Cuando decidimos, es una decisión, ¿verdad? Eh, que nadie puede decidir por ti. O sea, yo no puedo decidir por Abraham que sea Cristo. Yo no puedo decidir por mi esposa Amalia que sea Cristo, por mis papás, por mis sobrinos. O sea, yo no puedo decidir por ellos. Yo puedo decidir mi vida. Que puedo exhortarle, ayudarlo a ellos, sí, pero la decisión mía debe ser la principal. ¿Ves? Para poder transformar mi vida, ¿verdad? Y cuando transformamos nuestra vida, ¿verdad? Pues esa transfiguración, como esa transfiguración de Jesús, ¿verdad? Por eso muchas veces hay personas que van por este camino mal, de momento, o sea, tienen un encuentro tan grande que en Cristo que el camino cambia 180 grados, o sea, 180 grados que va hacia allá, 180 grados que cambió hacia el otro lado. O sea, un giro de 180 grados que cambia de ruta, cambia de lado. Eso es una transformación. Que la transformación cuando decidimos seguir a Cristo, como les dije al principio, o sea, pero primero es un encuentro emocional que tenemos con Cristo. O sea, una emoción, un encuentro, una vivencia, ¿verdad? De impacto que nos lleva a tener ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Luego, al yo tomar al convertir eso en una decisión en mi vida. Porque muchas veces esas emociones pasan y veo mucha gente, ¿verdad? Nosotros que hemos trabajado en tantos retiros de impacto de jóvenes y de adultos y hemos visto cómo deciden aceptar al Señor y seguirlo y ya el viernes de esta semana pues ya se olvidaron del Señor. De la semana que viene, un mes, 2 meses quizás, pero cuando vivimos ese impacto, ese primer encuentro con el Señor, tenemos que trabajar en que esa decisión sea concreta, ¿ves? Y sea transformadora, ¿verdad? Y ahí es donde lo queremos decir. Si decidimos seguir al Señor, nuestra vida se transformará, ¿ves? Nuestra vida modificará. Quizás yo hacía cosas que ganaba mucho dinero, pero esas cosas eran ilegítimas.
Ahora tengo que hacer cosas legítimas, que gano un poquito menos, pero me estoy ganando la gloria de Dios porque lo estoy haciendo bien. ¿Ves? O, ¿verdad? O antes yo hacía esto que estaba mal, dejé de hacerlo, me gustaba, pero por el Señor lo decidí dejar. O antes yo era de los que me portaba, estaba mal, me portaba mal en cuanto a mi alimentación, estaba mal de salud. Y sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo tengo que cuidar. Así que con ese encuentro con el Señor, transformo mi dieta, transformo mi vida. La transformo esa dieta para que mi vida sea transformada. Y un cuerpo saludable, una vida saludable, le puede servir mejor al Señor. ¿Ves? Eso es las verdaderas transformaciones. Y como hemos hablado en otras ocasiones, cuando vemos una persona que decide seguir al Señor y es transformada, vemos que su rostro cambia, sus acciones cambian, sus palabras cambian, ¿verdad? Y uno siente como agradable hablar con esa persona, ¿verdad? O con ese individuo, porque uno siente paz, ¿verdad? Una persona que decidió, ¿verdad? Seguir a Cristo, transformar su vida con Cristo, lo primero que va a reflejar es paz, ¿verdad? En medio de la tormenta, en medio de situaciones, porque no es que si decides transformar tu vida, ¿verdad? Y dejar que Cristo transforme tu vida, si decides dejar que Cristo transforme tu vida, no es que tu vida, las circunstancias en tu vida van a cambiar, las circunstancias van a seguir las mismas y quizás van a ser hasta un poquito más fuertes, porque el demonio no va a tentar tanto al que ya tiene acá, el que tiene la carnada no lo va a tentar, él va a tentar al que está fuera de la carnada, pero quiere jalar para acá otra vez. Quizás ahí pues las situaciones, las circunstancias de tu vida van a ser un poco más difíciles, pero el Señor dice que no da una carga, no permite ninguna tentación sobre nosotros, que nosotros no tengamos la fuerza para vencer. Ahora. En ese proceso de transformación, yo escuchaba y he leído y he escuchado un poco y buscado un poquito vidas de santos y ver sus personalidades, sus procesos, sus experiencias. Y en un por ciento bien alto de ellos, yo me encontraba que ellos citaban que una guía que tuvieron, una punto de referencia fue un libro que se llama La imitación de Cristo. Interesantemente, yo nunca he buscado ese libro, no lo había buscado para leerlo. Ayer, cuando fue el sábado, estaba en la librería de la parroquia, estaba buscando las cafeteras para el café de retiro y de momento miro al ladito y aquí me encontré con esto. Allí hay como, espérate, vamos por aquí, aquí, la imitación a Cristo. Me encontré con el librito y yo dije, oye, yo he escuchado que Santa esta, San aquel, San el otro, lo citan como un punto de referencia para meditar y en el proceso de transformación ellos citan este librito como una guía. Bueno, el punto es que lo compro y estoy mirándolo, ¿no? Estoy poquito a poco. No es un libro que hay que sentarse a leerlo completo. Es un libro que hay que leer una línea y meditarla y dejarla que semillita, como nos decía el predicador ayer en el retiro, sembrar esa semillita en nuestra mente, en nuestra psicología, en nuestra memoria y dejarla ahí e irla meditando. ¿Saben? La primera publicación de este libro fue en 1418. Se cree que entre el 1418 a 1427. Cuando terminemos, que vayamos a hacer la oración final, yo voy a citar unas lineecitas como parte de la oración, compartirla con ustedes. Pero en el proceso de transformación, cuando decidimos seguir a Cristo, nuestra vida es transformada y no hay mejor manera que se transforme en Jesús, es decir, en la imitación a Jesús. Y en esa transformación, casi le quiero dar una asignación, es que casi ya, esto es casi ya obligatorio que usted compre el librito, lo escuche y lo lea. Lo puedes conseguir en internet y hay audiolibros, sí, pero tenerlo con usted es tan enriquecedor
que, por ejemplo, yo me lo llevé para el Santísimo y me senté allí un ratito y leí una oración y lo tenía conmigo, pues no puedo prender la computadora allí o qué sé yo, no. Y era súper, me fue bien enriquecedor. Me acuesto en la maquita, tengo el libro, lo leo y lo voy meditando. Así que en ese proceso de transformación tenemos que también tomar en consideración lo que se llaman los maestros espirituales, los maestros en la fe, y un buen maestro espiritual y en la fe es el autor de este librito de nuevo. Para que lo vean, de este librito. Gaby. En esa línea que nos trae Abraham, ¿verdad? Y utilizando esos mismos ejemplos, quiero leer un versículo de la palabra de Dios que está tomado de la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y nos dice así. Gálatas 2, 20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. La imitación a Cristo, como dice Abraham, la misma palabra de Dios nos trae. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Así que si nuestra vida es transformada, ¿verdad? Luego digo, no es que no vamos a tener tentaciones, no es que no vamos a, no es que nuestra vida va a ir todo el tiempo en una alzada, pero nuestra vida debe ser. Ustedes han visto la gráfica de las acciones. Ahora con todos estos revoluciones que hemos visto, que si la gasolina subió, que si esto, que si lo otro, estamos viendo este montón de gráficas. Entonces, cuando una gráfica de esa usted la ve de cerca, usted ve como unos picos bien altos. Pero si la gráfica usted la ve de lejos, usted la ve en 20 años, usted ve que la gráfica, pues, suave, pero ha ido subiendo y subiendo. Pues nuestra vida tiene que ser así. Que a pesar de altos y bajos que veamos a corto plazo, en un mes, en una semana, en un día, todos los malos ratos que yo paso en algún día para poder, para poder orar, para sacar un cantito con el Señor, en el largo plazo de mi vida, siempre sea una curva subiendo. Aunque hayan piquitos de subiendo y bajando, que si te acerca vas a ver que hay un montón de picos subiendo y bajando, pero cuando te alejas, vas a ver los 20, 30, 35, 40, 50, 60 años, 80 años, el que nos esté viendo aquí, 90, puede ver gente de 90 años que nos esté viendo por aquí por Facebook. Usted va a ver que esa curva, a pesar de que ha habido todos esos momentos de subida y baja, siempre ha ido subiendo, siempre ha ido en ascendencia. ¿Ves? Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Eso es lo que cuando decidimos seguir a Cristo, a pesar de esa subida y bajada, de que en algún momento a veces son bien pronunciadas porque caí por la situación, caí en la depresión, caí en el problema, perdí mi trabajo, o sea, todos esos piquitos de subida y bajada, que si mis hijos, que si pasó esto, pasó aquello con mi familia, todos esos piquitos, pero que esos piquitos no lleguen al fondo, no te lleven abajo, a caer en el piso, sino que a pesar de eso haya alguna razón para volver a subir, y esa razón es Cristo. Esa razón es tu decisión de transformar tu vida en Cristo. Transformar tu vida es que mantener esa curva, que en los años o el tiempo que el Señor nos dé en vida, sea siempre ascendiendo. Que a veces va a subir y va a subir más empinadita, a veces hay un poquito más de esto, pero que siempre esté subiendo. Usted procure siempre mirar al cielo, aunque a veces llueva y uno tenga que, a veces llueve o a veces el sol no nos deja mirar para arriba y hay que mirar para abajo, pero trata de siempre mirar al cielo, siempre tener tu enfoque en Cristo Jesús. Y eso, cuando tomamos esa decisión de transformar nuestra vida, ¿verdad? De cuando decidimos seguir a Cristo, nuestra vida es transformada. Y si decidimos transformar nuestra vida en Cristo, como dice la palabra, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Dice, la vida que sigo viviendo, porque sigue, a pesar de que esté diciendo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, la vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí, reconociendo esa labor, reconociendo esa acción de Jesús que se entregó por mí. Y ahí que esa transformación en mi vida va a ser todo el tiempo en ascendiente. Ahora. Pues decir amén, ¿qué más yo puedo decir? Oye, yo no sé cómo estamos ahora. Yo, el reloj Nos quedan unos minutitos, nos quedan 8 minutitos para cuadrar la hora.
nos quedan unos minutitos. Miren, yo inicialmente, Gaby y yo en este programa, al inicio hablamos, y ahorita al inicio del programa hemos hablado tanto, yo le iba a hablar del libro que compré, y lo tenía aquí, pero es que no me di cuenta que el tema de hoy y el libro y lo que estaba leyendo, no, yo no voy a decir que coincidía, bueno, coincidía en el sentido de que incidieron en el momento preciso, pero cómo siento que el Señor nos va hablando por los diferentes, aparentemente, pequeñas experiencias, situaciones, cosas. Si nosotros, yo creo que nos abrimos no creo, yo estoy seguro, si nos abrimos entonces a esa transformación que el Señor quiere que se dé en nosotros, que el punto es que no se va a dar si, como decía Gaby, si nosotros no lo decidimos, porque es así, porque nosotros tenemos que dar ese sí, como lo dieron todos los y las llamados por el Señor, la más grande, ¿verdad? La Santísima Virgen María, que tuvo que decir sí. El Señor no le impuso, le dijo, esto es lo que hay, este es el plan. Y ella dijo sí. Eh, y el sí más, podríamos decir, el sí más sencillo y profundo, porque previo a ella, el papá de Juan Bautista de alguna manera dijo sí, pero empezó a dar reversa y no sé qué más, y tuvo que quedarse mudo un tiempecito en lo que nacía Juan, ¿no? Y así con muchos profetas y muchos. Bueno, ¿cómo es esto? Sí, pues seguro sí. Ese es el punto de nosotros y utilizando esta imagen, este diálogo de Jesús con Moisés y Elías. Aprovechemos esa riqueza espiritual que tenemos de ese ejército espiritual que son tanto los ángeles como los santos que nos acompañan a nosotros, nos acompañan en todo este proceso a pedir su intercesión para que nuestro sí pueda ser fortalecido y nuestro sí pueda ser acompañado espiritualmente por esta iglesia ya celeste que está entre nosotros, principalmente cuando estamos en esa experiencia maravillosa de la Santa Eucaristía. Porque recordemos, sí, el Señor está con nosotros, seguro que sí, está con nosotros, pero si hay una presencia profunda, hay una presencia totalmente sin lugar a duda, es en la Santa Eucaristía. Así que ahí y donde está Jesús está su reino, Jesús es Dios, Jesús es su reino, quiere decir que donde está Jesús está todos ángeles y santos y todos nuestros seres queridos que están ya disfrutando de alguna manera, ¿verdad? De la presencia del Señor. ¿Verdad? Y ¿verdad? Ya ir finalizando ya el programa, ¿verdad? En esta línea, estos anuncios, es una decisión, como dijo Abraham, está en ti, está en mí, es una decisión. El Señor siempre está dispuesto, como siempre hemos dicho, el Espíritu Santo, el Señor nos lo regaló desde que se fue, ¿verdad? Desde les conviene que yo me vaya para dejarle a uno que, y si usted recibió el bautismo, usted recibió el Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Así que esa parte de Dios que tenemos nosotros, invoquémoslo, decidamos, ¿verdad? Que sea Él quien transforme nuestra vida un día a la vez, un minuto a la vez, una hora a la vez. Que aunque vayamos a caer, aunque vayamos a recibir críticas, aunque vayan a haber situaciones, aunque nosotros vamos a ser los que critiquemos, otros nos criticarán a nosotros, o pase lo que pase en nuestra vida, mantenernos siempre en una carrera ascendente, ¿verdad? Y siempre enfocados, ¿verdad? En esa decisión que tomamos un día de ser transformados por Cristo Jesús. Así que ya tenemos el testimonio de Pedro, el de Juan, el de Santiago, tenemos luego los apóstoles cuando se encontraron con su gloria ya manifestado, ¿verdad? Que lo vieron resucitado y después cuando lo vieron ascender en el cielo, así que hay testimonio, ¿verdad? Hay testimonio. Y nada, yo quería que ya, ¿verdad? Cargando testimonio, yo quería que hablar diera
un testimonio, ¿verdad? Que estuvimos hablando ahorita antes del programa, bueno, de cómo la gloria de Dios se manifiesta, ¿verdad? Y que cuando muchas veces nosotros en nuestras vidas no confiamos, ¿verdad? O decimos, o nos desesperamos, ¿verdad? Cuando nos toca una misión. Yo sé que ahora le tocó una misión este fin de semana y cómo el Señor logró, ¿verdad? Y puso su mano para que se cumpliera. Ahora. Mira, tú sabes que antes de tú pedir, que yo te había comentado eso, pero no sabía que tú lo ibas a pedir, pero ahora tú hablando de este viene por alguna línea. Miren, testimonio, multiplicación de pan y multiplicación de café, en este caso, no fue pescado, café. Gaby y yo llevamos una semana y yo desde cuando voy guiando para el trabajo, vengo a la hora, al mediodía, texteándole al padre y texteándole a otras hermanas que nos estaban ayudando en eso, en términos de tener un pancito, ¿no? De tener una meriendita para el retiro, porque el retiro lo empezamos a la 1, empezamos y entonces terminábamos con la misa y nos preocupaba Gaby a mí que teníamos que tener algo, un pancito, algo, pues, o sea, que no se nos fueran a bajar en los niveles de azúcar de las participantes y los participantes. Entonces, la cuestión es que donde el trámite que le dije que conseguí el libro, estaba buscando las cafeteras, pues estaba tramitando el pan. Pues yo le digo a mí, estaba hablando con Evelyn, una de nuestros líderes acá, le digo, Evelyn, más o menos, ¿qué tú crees? Y me dijo, 8, 9, vamos a comprar 10 libras. Bueno, 10 libras de pan. Compramos 10 libras de pan. No sabíamos la cantidad de personas que iban porque no había registro previo. Entonces, pues teníamos la cafetera, compramos el café. Bueno, la cuestión es que otra hermana nos iba a hacer el pan. Bueno, llegó el pan. Y aquello empezó a llegar gente. Y empezó a llegar gente. Y nosotros decíamos, bueno, quizás si llegan 50, 60, 50 o 60, empezó a llegar gente. Y yo le pregunto a una de las hermanas que estaba en el registro, como cuántos van más o menos, yo pensando en el pan. Y ella me dice, pues más o menos ya van como en 130. Pero de que ella me dice a 130, a que sigue llegando gente, bueno, mal casado había entre 140 y tanto a 150 personas. Vale, tenemos que ver ese registro. El asunto es que pues el diácono va a buscar el pan allá donde lo estamos haciendo en casa de una hermana y viene con el pan. Y cuando yo veo aquellas 2 bandejitas de pan para, para 140 y largo, como 150 personas, Dios mío. Bueno, entonces yo le pregunto a la compañera, yo digo, oye, ¿qué tú crees Y ella me dice, bueno, vamos a ver. Entonces el diácono es demasiado dadivoso y cortó el pan bastante grandecito. Entonces, el asunto es que empezamos a distribuir el pan, el café, y yo le decía, yo no sé a qué hermana, vamos a ponerle a María, yo le dije, María, en poner la mano a ese pan, que se multiplique, porque yo no sé, esto no va a dar. Ella, siguió la fila, la fila, la fila. Entonces María me dice, comete el cantito tuyo ahora, antes de que se acabe. No, espérate, porque es que... Y entonces una chica que nos estaba ayudando siguió repartiendo pan, ellos... El asunto es que de momento la chica viene y me dice, mira, Branco, este pedacito que sobró, ya todo el mundo tiene. Ay, Dios, yo miro a María, gloria a Dios. Yo tenía un sentimiento de culpa y es que yo no le llevé un pedacito a Gaby, tampoco se lo he dicho. Yo debí darle el pedacito mío, debí llevárselo porque este hombre estaba con el audio y la cosa. Ahora me calmó la conciencia porque me dijo que su esposita le llevó más. El asunto es que el café se nos estaba acabando, ya estaba casi acabadito. Viene una persona, la última ya para sentarnos, que viene a la fila a pedir el cafeito y la señora que estaba en el café me dice, Abraham, yo creo que hay que colar de nuevo porque abre el grifito, justamente quedaba el vasito para las personas que vino, la señora que vino bueno, la gente, pues eso fue consecuencias de coincidencia, yo no sé. Yo sé que el pan dio para todo el mundo, el café dio para todo el mundo, y le damos las gracias al Señor por la multiplicación del pan y del café. Amén, Testimonio de amén, Jesús. amén.
¿verdad? Y estos testimonios de vida, ¿verdad? Y de las cosas que suceden en nuestra vida cuando decimos decirle sí al Señor, ¿verdad? Por eso fue que quería que Abraham nos dijera, porque son cosas maravillosas, son milagros que el Señor hace como ese todos los días en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces dices, ay, qué bueno que no llovió. Pues mira, eso es un milagro. ¿Sabes? No llovió porque tú ibas a hacer esta actividad. O no llovió, o no pasó esto, mira, o mira, estuvo a punto de tener un accidente, mira, me abrí los ojos y no lo tuve. Esos son pequeños milagros que el Señor hace en nuestra vida cada día, cada día, cada día. El levantarse es un milagro. El acostarnos es depositar nuestra vida en las manos de Dios. Y el abrir los ojos es el Señor darnos el milagro de la vida nuevamente. Así que, nada, pues ya finalizamos, ¿verdad? Vamos a hacer que nuestro hermanito Abraham, ¿verdad? Haga la oración para ir terminando. Pero nada, recordándoles que el lunes que viene estamos aquí nuevamente. Y por aquí tengo una promoción, ¿verdad? Que era lo que lo hemos estado hablando, ¿verdad? De la escuelita de formación. Esto va a ser este jueves 17, desde las 7:30 en la Capillita de la Curva, allí en la Santa Rosa de Lima. Así que todo el que quiera participar, si no nos conoce, allí nos puede conocer en vivo. Vamos a estar tanto Abraham como yo por allí, ¿verdad? Y otros compañeros que nos están colaborando para que, bueno, para ir dándole forma a este sueño que tenemos nosotros, ¿verdad? De una escuelita de formación. Así que, Abraham, si nos puede dirigir entonces la oración para ir terminando. Esta oración la comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y voy a citar dos líneas del libro que le comenté, que he estado en el día de hoy meditando un poquito. Página 20, página 21 y dos lineecitas. Y comienza así, y está bajo la línea que dice de la doctrina de la verdad. Dice, oh verdad que eres Dios, hazme uno contigo en perpetuo amor. Callen y enmudezcan las criaturas en tu presencia. Háblame tú solo, oh Señor. En esa invocación, Señor, te pedimos para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, para sus familiares, para sus seres queridos, para sus vecinos, para las personas que, como decimos en otros, siempre que tienen en sus corazones, en sus mentes y nosotros también, que nosotros podamos, Señor, abrirnos y ellas y ellos puedan abrirse y que podamos entrar en ese vínculo de tu presencia, que podamos, Señor, permitir que tú puedas hacerte en nosotros como quieres hacerte en cada uno de nosotros, que podamos, como nos dice este librito, esta oración, acallar, enmudecer el ruido de las criaturas que están a nuestro alrededor, dándonos ideas, pensamientos, palabras, para que haya espacio donde tu presencia, Señor, nos hable como en aquel momento Moisés y Elías conversaron contigo, Jesús, que así nosotros podamos tener esa conversación contigo y que podamos permitir y dejar que tu gloria nos arrope, nos inunde y que nosotros podamos estar frente a tu presencia, permitiendo ser transformado por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que toda enfermedad, que toda situación, malestar físico, emocional, mental de nuestros hermanos pueda ser estabilizado para que en esta cuaresma y en sus vidas puedan ser y puedan estar y permitan y se abran a la voluntad tuya, Señor, en sus vidas y que todos nosotros podamos ser, permitir e ir hacia la transformación que tú quieres para cada uno de nosotros. Esto lo hemos orado y lo pedimos y lo presentamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenas noches, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo el próximo lunes en otro programa más de este programa
tiempo nuevo, nueva tierra. Que el Señor les bendiga.